El ascenso oculto, un camino diferente hacia el poder. Putin no necesitó votos sinceros ni guerras abiertas para subir, su ascenso fue más silencioso. Fue un ejemplo de cómo moverse entre las sombras y usar la estrategia. Se movió por los pasillos del poder. Pocos notaron su verdadera ambición. No hizo campaña de la forma habitual. En lugar de eso, apareció. De repente, estaba allí. El camino que tomó fue poco común. Se basó en el cálculo, no en el carisma. Fue un poder conseguido, no uno que se le dio en una competencia realmente abierta. Esto no fue una revolución. El cambio ocurrió desde adentro. Fue un cambio sutil en el equilibrio del poder. Una consolidación lenta y deliberada. Él entendía los mecanismos de control, sabía cómo usarlos. Aprendió esto en su vida anterior. Una vida sirviendo a un Estado que valoraba el silencio y la obediencia por encima de todo. Su poder creció sin la fanfarria habitual, sin la resistencia que se esperaba. Una nación a la deriva, el crisol de los años 90. Rusia en los años 90 era un panorama de caos. La Unión Soviética se había derrumbado. Las viejas seguridades habían desaparecido. El comunismo había fallado. No estaba claro qué vendría después. La economía estaba en ruinas. La hiperinflación devoraba los ahorros. Los bienes del Estado se vendieron, muchas veces en negocios poco claros. Surgió una nueva clase de oligarcas súper ricos. Ellos tenían un poder inmenso. Parecían controlar el proceso político. Para muchos rusos comunes, fue una época de dificultades y humillación. Un tiempo en que se había perdido el rumbo. El sueño de la democracia se sentía lejano. Para algunos, parecía una broma cruel. Las libertades ganadas muchas veces quedaban eclipsadas por la inseguridad. Las tasas de crimen se dispararon. El Estado parecía débil, incapaz de dar un orden básico. Había un anhelo, un deseo profundo y no expresado de estabilidad, de previsibilidad, de que se restaurara el orgullo nacional. La lucha política constante era agotadora. La debilidad que se percibía en el escenario internacional era irritante. Estaban listos para un tipo diferente de liderazgo. El agente de Leningrado, semillas de un poder en la sombra. Vladimir Putin nació en Leningrado en 1952. Su crianza fue dura. La ciudad todavía tenía las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Creció en un apartamento comunal. Aprendió a valerse por sí mismo. Le inspiraron las películas de espías soviéticos. Soñaba con unirse a la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, la espada y el escudo del Partido Comunista. Logró este sueño. Fue entrenado en sus métodos: silencio, obediencia, manipulación, el arte de lo invisible. Su carrera en la KGB incluyó un puesto en Alemania Oriental, Dresde. Estaba allí cuando cayó el muro de Berlín en 1989. Vio el colapso de un Estado que parecía todopoderoso. Vio cómo movimientos populares barrían con un régimen establecido. Esta experiencia le dejó una marca profunda. Un miedo a los levantamientos populares sin control. Una creencia en la necesidad del control estatal. Después del colapso de la Unión Soviética, Putin regresó a Rusia. Encontró trabajo en la alcaldía de San Petersburgo. Anatoly Sobchak fue su mentor. Aquí aprendió las nuevas reglas de la política rusa. Se estaba adaptando a la nueva realidad, siempre observando, siempre calculando su próximo movimiento. Moscú llama, navegando el laberinto del Kremlin. Llegó la llamada de Moscú. Putin se mudó a la capital. Comenzó a trabajar en la administración del Kremlin. Subía constantemente por la escalera burocrática. Figuras poderosas se fijaron en él. El círculo íntimo de Boris Yeltsin, conocido como la familia, buscaba gente de confianza, gente que pudiera proteger sus intereses, gente que entendiera el delicado juego del poder. Putin encajaba en el perfil, era callado, era leal, parecía no tener ambición propia, o eso pensaban ellos. Esta subestimación resultaría ser un error de cálculo importante. Siguió un nombramiento crucial. Fue nombrado jefe del FSB, el Servicio Federal de Seguridad, el sucesor de la KGB.
Este era territorio conocido. Estaba de vuelta en el mundo de los secretos, la vigilancia y el control. Desde esta posición de poder, podía reunir información, podía neutralizar amenazas, podía construir alianzas. Usó las herramientas del oficio con eficacia. Se podía usar el compromat, material comprometedor. Se podía poner a prueba la lealtad. Usó estos métodos para proteger a Yeltsin, para proteger al presidente enfermo de sus enemigos. Su cercanía a Yeltsin creció. Se volvió indispensable. Era visto como alguien que resolvía problemas. Sección 5. La jugada del primer ministro. Una proximidad calculada al poder. En agosto de 1999, Boris Yeltsin tomó una decisión sorprendente. Nombró a Vladimir Putin como primer ministro. Putin todavía era bastante desconocido para el gran público ruso, era el más reciente en una serie de primeros ministros, pocos esperaban que durara mucho, Yeltsin estaba débil, era impopular, estaba visiblemente enfermo, el país iba a la deriva, el Kremlin buscaba un sucesor, alguien que pudiera garantizar la seguridad de Yeltsin después de que dejara el cargo, alguien leal, alguien quizás que pudiera ser controlado. Putin, sin embargo, no actuó como un reemplazo temporal. Inmediatamente comenzó a imponer su autoridad. Proyectó una imagen de fuerza y decisión. Esto era un fuerte contraste con el enfermo Yeltsin. Comenzó a tomar decisiones como si ya fuera el líder de facto. Hablaba con una nueva confianza. Abordó los problemas de la nación directamente. Prometió restaurar el orden. Prometió luchar contra la corrupción. Prometió hacer a Rusia fuerte de nuevo. Sección 6. La sorpresa de Año Nuevo. Una herencia inesperada de poder. El último día de 1999 trajo un terremoto político. Boris Yeltsin apareció en televisión. Anunció su renuncia, con efecto inmediato. Fue un suceso impactante. Pocos lo habían visto venir tan pronto. En su discurso, Yeltsin pidió perdón al pueblo ruso. Habló de una nueva generación de líderes, y nombró a su sucesor elegido. Vladimir Putin, el primer ministro, se convertiría en presidente interino. La transferencia de poder fue rápida y decisiva. De repente, Vladimir Putin era el hombre más poderoso de Rusia. Había alcanzado la cima, no a través de una elección en ese momento, sino mediante un nombramiento, una herencia. La Constitución dictaba que, como primer ministro, asumiría las funciones presidenciales, seguiría una elección. Sección 7. Prueba de fuego. Los atentados y el conflicto checheno. En el otoño de 1999, una ola de terror golpeó a Rusia. Una serie de atentados con bombas en apartamentos en Moscú y otras ciudades mató a cientos de personas. El miedo y la ira recorrieron la nación. Se culpó de los ataques a separatistas chechenos. El público exigió acción, exigieron venganza. Esta fue la crisis que Vladimir Putin, entonces primer ministro, enfrentó. Fue una prueba para su liderazgo. Su respuesta fue rápida e inflexible. Prometió perseguir a los terroristas y aniquilarlos donde quiera que estuvieran. Lanzó la Segunda Guerra Chechena, una campaña militar brutal para aplastar el movimiento separatista. Las fuerzas rusas entraron en Chechenia. La guerra se presentó como una lucha contra el terrorismo internacional, una lucha para restaurar la integridad territorial de Rusia. Sección 8. Forjando la vertical, la arquitectura del control. Vladimir Putin fue elegido presidente oficialmente en marzo del 2000. Ganó con casi el 53% de los votos. Su popularidad, impulsada por la guerra de Chechenia, era innegable. Ahora, con un mandato popular, comenzó a consolidar su poder. Actuó rápidamente para construir lo que se conoció como la vertical de poder, un sistema de control centralizado, donde las decisiones fluían desde el Kremlin hacia abajo. Su objetivo era restaurar la autoridad del Estado, una autoridad que se había debilitado durante los caóticos años 90. Uno de sus primeros objetivos fueron los medios de comunicación.
Canales de televisión independientes como NTV habían criticado al gobierno, habían ofrecido puntos de vista diferentes. Putin los veía como una amenaza, o al menos como un obstáculo. Mediante una serie de maniobras legales y financieras, estos canales pasaron a estar bajo control estatal o en manos de aliados leales. El panorama de los medios cambió drásticamente. Suscríbete y dale like.